Continuamos con nuestro webinar de esta tarde. Damos la más cordial bienvenida al doctor Paul Ocaña. Entre su experiencia académica y profesional podemos recalcar los siguientes estudios. Magíster en Derecho Penal Internacional en la Universidad de Granada, España. Magíster en Litigación Oral por la California Western School Law. Especialista superior en Derecho Penal, Universidad Andina Simón Bolívar. Diploma superior en Derecho Económico, Universidad Andina Simón Bolívar. Candidato a magíster en Derecho Penal, Universidad Andina Simón Bolívar. Especialización superior en Derecho Procesal Penal, Universidad Metropolitana del Ecuador. Damos paso al doctor Paul Ocaña, uno de los mejores exponentes que tenemos aquí dentro del Ecuador en Derecho Penal. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero quiero saludar a todos ustedes, a todas las personas que nos están siguiendo, darles gracias por la invitación. Un saludo especial a Luis Vázquez, al abogado Luis Vázquez, quien me ha invitado a hacer esta ponencia. Y agradezco también por la presentación que me han hecho. A mí me han pedido que me refiera sobre el alegato de apertura. Y para ello, para un poco hablar sobre el alegato de apertura, me gustaría un poco sentar las bases de lo que implica un proceso penal. En el proceso penal, nosotros sabemos que tenemos una fase preprocesal, la cual se denomina investigación o indagación previa, y que esta puede tener una duración de 1 a 2 años. Luego de ello, en el caso de que Fiscalía encuentre los elementos de convicción sobre el cometimiento de un ilícito, es decir, sobre la materialidad, pasamos a una siguiente fase, que esta sí ya es procesal, conocida como la instrucción fiscal. Esta fase inicia a través de la formulación de cargos, en la cual Fiscalía suele, casi siempre, pedir medidas cautelares o personales. Esta fase a la que hago referencia tiene una duración máxima de 90 días y en el caso de que exista vinculación o reformulación de cargos, esta se puede extender hasta por 30 días más, queriendo decir que la instrucción fiscal va a tener una duración máxima de 120 días. Una vez que concluye la fase de instrucción fiscal, pasamos a la fase de la preparatoria de juicio. Allí vamos a tener una audiencia en la cual Fiscalía, el acusador particular, en el caso de que exista, van a indicar cuáles son los elementos de convicción que ha podido recabar tanto en la investigación como en la instrucción fiscal y que en función de ello pase a la siguiente fase, que es la audiencia de juicio. En el caso de la defensa, presentará obviamente sus descargos sobre la no materialidad o la responsabilidad para que ésta concluya allí, sea a través de un sobreseimiento. En el caso de que el juez tome la decisión de Fiscalía o tome el objetivo de Fiscalía y la acusación que realiza, conocida como imputación, esta pasa ya a una audiencia de juicio. En la audiencia de juicio, allí ya vamos a incorporar todo lo que habíamos recabado, que se llama indicios de evidencia. Ya lo presentamos ante el Tribunal Penal y estas se constituyen ya en prueba. Dicho esto, hay dos oportunidades en que las partes exponen libremente sobre la totalidad del objeto del juicio. La una es el alegato de apertura y la otra es en el alegato de clausura. En el alegato de apertura anunciaremos nosotros al tribunal qué es lo que están a punto de ver en el juicio que se inicia. Por medio del alegato de apertura, los jueces tomarán por primera vez contacto con los hechos y antecedentes que fundamentan cada parte procesal. El sistema adversarial supone o impone que el tribunal del juicio no conoce los pormenores del hecho o de los hechos,
como tampoco las razones esenciales por las cuales se incrimina o se imputa al procesado o acusado. Entonces, la teoría del caso es un ángulo o punto de vista desde el cual mirar la prueba. Es por excelencia el momento para ofrecer ese punto de vista al que hago referencia para la apreciación de la prueba, más no la valoración de la misma, sino, como indiqué, el ángulo desde el cual leerla. Ergo, es el momento para comenzar a configurar la disposición mental de los juzgadores hacia el caso y hacia la prueba que vamos a presentar. Los alegatos de apertura son de gran importancia porque permiten crear en los jueces una primera impresión acerca del caso, lo cual será crucial para el desarrollo del juicio. Por lo tanto, este organiza la información y el relato para los jueces que debe ser organizado, sistemático, claro, ordenado, sintético y esquemático, que intenta ¿qué? Reconstruir la historia que subyace a nuestra teoría del caso. ¿A fin de qué? A fin de que el tribunal logre comprender bien y sin dificultad desde ese primer momento de qué se trata cada una de las versiones de las partes procesales y qué se intentará demostrar durante el juicio. Es importante construir una teoría del caso coherente, creíble y que se presentará oralmente el tema de los hechos y del derecho que se considera aplicable de acuerdo a la versión del planteo que se formula con el fin de llegar a conseguir lo que se ha propuesto, una condena o una absolución del acusado. Eso obviamente va a depender de qué lado nos encontremos, sea la fiscalía, o sea acusación particular, o sea la víctima, o sea de parte del procesado. Es de suma importancia que el tribunal de juicio no conozca los pormenores del juicio, a fin de preservar la garantía de imparcialidad. Por lo tanto, se debe alejar completamente al órgano juzgador de todo conocimiento previo que pueda exponerlos a forjarse un prejuzgamiento. De esta forma, pueden decidir al final del juicio oral únicamente con base a lo percibido con sus sentidos respecto de los indicios y evidencias que se constituyen en pruebas incorporadas a través de la audiencia de juicio. Esta ignorancia o este desconocimiento al que me refiero que debe tener el Tribunal de Garantías Penales hace que sea necesario se les dé una información relevante al inicio del juicio sobre la razón de que en qué consiste este juzgamiento, pero vista desde cada una de las partes. Es decir, en palabras más, en palabras menos, esta es la finalidad del alegato de apertura, que he explicado con visión amplia, pero sucinta a través de una narrativa coherente y contundente para que logre nuestra tesis de credibilidad por parte del tribunal. Como ustedes saben, pero es necesario indicarlo, el orden de los alegatos de apertura es primero fiscalía, segundo acusación particular o víctima y finalmente los abogados de los procesados o del procesado. Aquí nace una pregunta y es ¿qué no deben contener los alegatos de apertura? El alegato de apertura, el alegato de apertura no es un puro ejercicio de retórica u oratoria. Los litigantes, lamentablemente, muchas veces tienden a sobreutilizar las palabras y transformar los alegatos en una suerte de declamación o retórica. El alegato de apertura no es un alegato político ni menos emocional. El alegato tiene por objeto fijar la versión de los hechos y hacer una promesa de evidencia que luego deberá ser presentada en el juicio. El alegato de apertura no es un ejercicio argumentativo, y lo digo esto por la experiencia, lamentablemente muchas veces he escuchado argumentar en los alegatos de apertura, lo cual no se lo debe hacer.
Las partes muchas veces hierran en emitir conclusiones o argumentaciones acerca de la prueba, cuando ni siquiera hay producción de prueba. Es impropio e inconveniente estratégicamente que el abogado realice razonamientos de inferencias, de deducciones, inducciones o conclusiones sobre el contenido de la prueba, que ésta va a introducirse, como ya lo he dicho, durante el juicio. Ergo, cualquier argumentación de probanza en ese momento, en el alegato de apertura, es irrelevante e inadmisible, que lo único que acarrea es restar credibilidad del abogado. El alegato de apertura no es una instancia para dar las opiniones personales. Muchas veces los abogados hacen conclusiones o hacen opinión o dan ideas sobre opiniones referente a la prueba, lo cual es irrelevante en ese momento. ¿Qué consideraciones importantes a la estructura del alegato de apertura podemos nosotros indicar dentro de este momento? Primero, que los jueces no conocen el caso, no saben de qué se trata. Recién ahí se van a empapar de qué se trata el proceso que van a atender a través de la audiencia de juzgamiento. Por lo tanto, debemos nosotros separarnos de la cabeza del litigante que ya ha conocido el caso, que ha revisado a detalle la probanza, que se ha entrevistado con testigos, que ha cotejado, investigado, consultado muchas veces los peritajes y con ello, o dicho esto, formularnos las siguientes preguntas, poniéndonos desde afuera, como una tercera persona. ¿Y qué preguntaría o qué debería preguntarse? ¿Tendría sentido lo que estoy escuchando? ¿Creería lo que me está indicando? ¿Entendería la historia a la cual se está refiriendo el abogado? Y una vez que nosotros podamos resolver ello, sabemos si estamos en el camino correcto para la presentación del alegato de apertura. Los abogados en sí debemos situarnos en las cabezas de los jueces para en esa forma o desde allí construir el alegato de apertura, no desde nuestro conocimiento en el expediente, sino de la necesidad de la información que requieren los jueces. También es importante indicar que la credibilidad de la teoría del caso y del abogado. A partir de la teoría del caso, el litigante entrega los elementos para que el tribunal realice los juicios de credibilidad sobre su caso, su prueba y el mismo litigante. El abogado debe tener extremo cuidado en no exagerar el mérito de sus pruebas, no ofrecer conclusiones que todavía no encuentran respaldo en la evidencia y anticipar o explicar las debilidades de su caso si es que éstas van a ser conocidas dentro del juicio. Otro punto importante es la presentación de hechos y no de conclusiones, como ya lo había referido. Se debe realizar la presentación de los hechos fácticos del caso y su vinculación a las normas aplicables. Otra cosa que también debemos tomar en cuenta nosotros es la extensión del alegato de apertura. El abogado debe tomar en cuenta que los jueces son seres humanos y que tienen una capacidad de atención y concentración, al igual que todos, muy limitada, por lo que si sobrepasa dicha capacidad es desperdiciada. De tal suerte, el litigante debería estar atento a ello y tomar las medidas necesarias para captar nuevamente la atención o, en su caso, finalizar su alegato de ser necesario. El alegato de apertura debe ser estructurado tan breve como le sea posible y obviamente este alegato debe ser de calidad, pero sobre todo de impacto. Otra cosa que hay que analizarlo dentro de este tema es que no se da opiniones personales. La introducción de opiniones personales, créanme, restan credibilidad al abogado y la fuerza al planteamiento, porque suelen argumentar precisamente aquello que están llamados a probar. Cuando
indicado, y esto hay que tomar mucha atención y es importante porque no hay que exagerar la prueba. Todo aquello que nosotros anunciamos en el alegato de apertura y que no podemos cumplir luego con la evidencia o con la prueba, dañará la credibilidad del abogado y la teoría del caso que está sustentado en el juicio. Este exceso al que hago referencia abre un flanco para que la contraparte desacredite la labor realizada por el abogado que no cumplió con la oferta probatoria que indicó en su alegato de apertura. La exageración siempre se paga, por lo tanto, el litigante debe estar seguro sobre los hechos que ofrece probar dentro del juicio. Otro tema que es importante dentro de esto es anticipar las propias debilidades. Y es sumamente importante presentar nuestra teoría lo más transparente posible sin ocultar información que puede ser conocida por la contraparte y que esta podría ser usada en nuestra contra. Esto no se trata para nada de entregarle instrumentos para que la otra parte gane el juicio o revelarle nuestras deficiencias, sino más bien equilibrar el tono y daño que pueda producir un hecho que no lo saquemos a relucir nosotros mismos y que sabemos que será usada. Uno de los grandes dilemas dentro de este punto es que debe resolver el litigante, el abogado, pues si dichas circunstancias se ocultan por completo al exponer el alegato y resulta que son conocidas por la contraparte, serán utilizadas fuertemente como una crítica a nuestra credibilidad. Por lo tanto, para tomar esta decisión debemos hacer varias cosas. Primero, saber si tales circunstancias son conocidas por la contraparte. Segundo, la decisión es muy relevante porque si damos a conocer una situación desfavorable que no está en conocimiento o que no pueda demostrarlo, estaríamos nosotros mismos incorporando información perjudicial. O si está en conocimiento y la contraparte argumenta, que quebrará nuestra credibilidad. Dicho esto, si se conoce, aunque sea en grado de probabilidad de que la contraparte está en conocimiento y posee elementos para demostrarlo, las reglas de estrategia de litigio indican que debemos nosotros mismos adelantarnos. También debemos indicar o hablar sobre los detalles. Caer en excesivos detalles en los alegatos de apertura nos puede producir efectos negativos. ¿Por qué? Primero, porque los jueces van a escuchar eso, lo que nosotros hemos dicho, esos detalles a los que he hecho referencia, a los testigos. Segundo, la repetición de los detalles por parte de los testigos no son siempre, o no siempre, mejor dicho, serán en la forma similar a las planteadas por el abogado, lo cual va a restar credibilidad. Es decir, nosotros esperamos, cuando tenemos a nuestros testigos y los presentamos, esperamos que diga algo, pero no siempre o casi nunca dicen lo que nosotros esperamos que digan. En tercer lugar, los testigos no declaran como el indicado exactamente lo mismo. Otra parte importante dentro del alegato de apertura es que nosotros debemos personalizar el conflicto. El litigante debe humanizar el conflicto en actores de carne y hueso. No discutir solo en abstracto, solo en la norma, solo en la ley, sino que dar cuenta de que en este caso o en el caso se juegan cuestiones muy concretas para personas reales, con nombres, familia, profesión, características, atributos, con el fin de lograr empatía en los jueces para con la persona detrás del conflicto. También debemos hablar sobre la escena o lugar de los hechos. Nosotros cuando presentamos el alegato de apertura debemos describir el lugar de forma tal que simplemente con cerrar los ojos los jueces puedan situarse con su imaginación en el lugar que nosotros nos referimos. También, en este alegato de apertura, debemos sentar las bases de lo que vamos a pedir. Se debe realizar una suerte de resumen de los elementos más importantes que conduzcan a los juzgadores a establecer una responsabilidad penal o ratificar el estado de inocencia, para lo cual debe concluir con la petición concreta. Muchas veces me han preguntado, ¿es necesario indicar aquí sobre dogmática, hablar sobre dogmática? En
litigio o en la estrategia de litigio se dice que no. ¿Por qué se dice que no? Porque dice que el derecho está bastante claro. El derecho es conocido por los jueces. Además, que también se debe reflejar humildad en los litigantes a la hora de exponer o exportar sus conocimientos. Y también que determina o uno debe indicar sobre el caso, sobre la probanza atada o con su nexo causal hacia los hechos. Finalmente, puedo indicarles a ustedes ciertos tips que son importantes al momento de realizar los alegatos de apertura. Y es hablar fuerte y pausado, usar tonos de voz para poder atraer la atención del juzgador, ser convincente en la alocución o cuando está presentando su alegato, usar gestos corporales, cumplir con la oferta de probanza, respetar a su contraparte, a fiscalía, al acusador particular y viceversa, respetar siempre la magistratura que está investido en los jueces, porque no nos guste o no nos guste sus disposiciones. Ellos son la autoridad y nosotros debemos presentar el respeto debido hacia ellos. Cuando uno está construyendo los alegatos de apertura o los alegatos incluso de clausura, uno tiene que ir haciendo un índice sobre lo que se va a topar y con eso poder ir desarrollando las ideas. También es importantísimo tomar atención de la atención de los jueces. Es decir, si uno nota que ya no le están poniendo atención a lo que uno está hablando, uno tiene que hacer pausas, tiene que hablar más despacio o más rápido o modular la voz para con ello nuevamente atrapar la atención de los jueces. Y otra cosa que es demasiadamente importante es no ser circular el momento de la alocución o de los alegatos, es decir, no estar nuevamente volviendo al mismo tema. Es eso lo que les puedo indicar sobre el alegato de apertura y con ello he terminado mi ponencia. Estoy a las órdenes si ustedes quieren realizar alguna pregunta. Caso contrario, les agradezco por su atención. Muchas gracias, doctor, por su participación, por la información tan importante que nos está transmitiendo el día de hoy en este webinar. No sé si por aquí tenemos también preguntas de uno de los espectadores que están acompañándonos esta tarde. Doctor, ¿cuál es su recomendación para el abogado joven que va a su primera audiencia en el Tribunal Penal? Muy buena pregunta. Yo por lo general y por la experiencia, no solo mía, sino de abogados que estamos generalmente en litigios, es que nuestra primera audiencia siempre debemos ir acompañado de un abogado que ya tenga mayor conocimiento, porque de esa forma nos va a poder guiar, nos va a poder indicar cuál es el momento correcto para hacer la locución o para hacer las objeciones. No se olviden que la audiencia de juzgamiento es un juego de ajedrez, como yo lo digo, y que tiene que ser muy estratégico al momento de presentar la prueba o de objetar. Muchas gracias, doctor, su respuesta. Tal vez tenemos alguna pregunta más. Muy buenas noches, doctor. ¿Cuándo considera usted que sea apropiado que el litigante recurra a la empatía? ¿En qué momento en concreto? En todo momento. Miren, y hay que entenderlo bien, el litigante no quiere decir que todo debe objetar o todo debe disputar con la otra parte. Más bien, entre más educados, más correctos, más respetuosos, tanto a la magistratura como a sus oponentes, eso va a ser muy bien visto por los jueces. Además, debo indicar que lo primordial cuando uno está en audiencia de juzgamiento es el alegato de apertura para que con ello lo que uno ofrece probar dentro de la audiencia de juzgamiento sea de esa forma y sea lo correcto.
¿Por qué? Porque eso va a dar credibilidad ante los jueces. Perfecto, doctor. Sin más preguntas, agradecemos su participación y la participación del doctor Paulo Caña y Sebastián Cornejo por haber estado en nuestro primer webinar de Derecho Penal y Criminología, aportando siempre sus mejores conocimientos en la materia. A todos ustedes que nos han acompañado hoy, les invitamos a continuar el día de mañana con este evento de formación académica totalmente gratuito, auspiciado por el Instituto de Formación y Asesoría Académica BEI en Leyes. Les deseamos a todos una buena noche, doctor, y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, a las órdenes.